El Señor les bendiga. Por acá, Pastor Profeta Jimmy Rincón, muchas bendiciones. Bendiciones para toda la celebridad cristiana, para toda la gama del reino de Dios. Muchas bendiciones para toda esa gama del reino, para la gala y para que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Que la gracia, que el favor y la misericordia de Dios los alcance. Por acá pasamos para traer una palabra profética de bendición para tu vida. Bendición, porque eso fue lo que dice la Biblia. Que fuimos llamados de bendición para bendecir, no para maldecir. Nosotros no podemos maldecir lo que ya Dios ha bendecido. Su pueblo es un pueblo bendecido, prosperado y en victoria. Alábale que Él vive. Y es por eso que traemos una palabra profética de fe para activar los sentidos de la revelación, del conocimiento, de la ciencia y el entendimiento, la sabiduría de Dios. Para que no todo lo que acontezca se lo atribuyamos a Dios y decir que es voluntad de Dios. Y quiero hablarte rápidamente de dos clases de tentaciones. Dos clases, hay dos clases de tentaciones. Sí, usted dice, ¿cómo que hay dos clases de tentación? Yo pensé que era una tentación que existía y que de repente no. Porque si nos vamos rápidamente a Santiago, del capítulo 1, verso 12, ahí aparece soportando la tentación. Pero ¿qué tentación vas a soportar? Santiago 1:12 nos va a decir qué clase de tipo de tentación nosotros vamos a soportar. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, tentación, prueba, tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjate lo que dice el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Luego que dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Ya tenemos el tic. Sino que cada uno es seducido, atraído de su propia ¿qué? Concupiscencia. Después, 14. Es traído y seducido. Entonces, el verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Esta es la primera tentación que yo quiero compartir. La primera. Son dos. Bíblicamente dos. Que ciertamente que la concupiscencia significa la carne. La carne son apetitos, son deseos, son pasiones, son placeres, lujurias, lascivias y pare de contar. Entonces no podemos decir que estamos en medio de una tentación por causa de Cristo o por causa del Evangelio. Esa es la segunda que voy a después desglosar brevemente. Sino que ciertamente el apóstol Pablo a los Santiago le decía, sobre la tentación le hablaba y sobre la prueba le hablaba y le decía, bienaventurados son ustedes o bienaventurado el varón cuando soporta la tentación. La tentación viene de Satanás, el tentador, Satanás, el diablo, serpiente antigua, una de las animales más astutas del campo, que sabe cómo entrar para hacer tentar al hombre, a la mujer, para hacerlo caer, la caída. Génesis capítulo 3, la caída del hombre, de ahí donde viene la caída. Y no solamente Génesis capítulo 3, Adán y Eva, que viene la caída. Hay mucho, desde Génesis hasta ahorita, la cantidad de los caídos y caídas, eso no tiene cifra. Y una de las cosas que Dios quiere detener la ola, y no la ola profética, no la ola del avivamiento, no la ola que Dios quiere detener de lo que es lo sobrenatural, de la gracia, sino la ola de caídos y caídas. ¿Por qué? Por falta de sabiduría, ciencia, conocimiento o entendimiento, o lo tienen y por ser seducidos por Satanás, ser tentados, caen.
Bienaventurado el varón. La palabra bienaventurado, dichoso, feliz, alegre, contento. Entonces las bienaventuranzas los arropa las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son las bendiciones de Dios. Esas bienaventuranzas, entonces no hay cielos cerrados, cielos abiertos. Entonces no hay lluvia detenida, la lluvia cae, la tierra da el fruto, bendecirá el fruto de tu tierra, el fruto de tus manos, el fruto de tu vientre. ¿Por qué? Porque eres bienaventurado. Eres dichoso, feliz, alegre. Soportaste la tentación. Recibirás, dice, y recibirás corona de vida a los cuales ama. Entonces ahí es donde nos está desglosando y nos está hablando de que ciertamente Santiago también nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces dice Santiago 4:7. Santiago 4:7 lo dice: someteo pues a Dios, resistencia firme, resistid al diablo, irá de vosotros. Pero si no hay un sometimiento a Dios, ¿cómo vamos a resistir al diablo? Hello. Si no hay un revestimiento, como también nos lo habla Efesios habla también del verso, usted comienza a leer Efesios y usted va a ver que Efesios nos dice que nosotros tenemos, aquí lo dice, usted lo va a conseguir en Efesios 6:10. Efesios capítulo 6 verso 10, ¿qué te dice? Las armaduras de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo, en contra de la tentación, en contra de la prueba, en contra de las acechanzas. Vestidos pues de toda la armadura de Dios. Luego, si usted lee el 14, adelantando 2 y 3, el 14, está pues firme, ceñid vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. Luego el 16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podés apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aquí te lo está diciendo. 17, y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los revestidos. O sea, Dios te está mandando a revestirte de toda la armadura de Dios. Porque estamos hablando de Santiago, mi hermano. Santiago capítulo 1, que es el tema. El tema está basado en Santiago. Capítulo 1, verso 2. De las bienaventuranzas, de los bienaventurados, de los que están soportando las tentaciones. Hay una ola de gente que no está soportando a Jezabel, que no está soportando la lascivia, que no está soportando la codicia, el deseo, la fornicación, el adulterio, el pecado, la mentira. Hay una gente que no está soportando la ola demoníaca que está atacando el pueblo de Dios, y como lo está atacando, no soporta. Pero ¿qué te dice la Biblia? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá. Entonces, primero el sometimiento a Dios para que las tentaciones se vayan, para luego recibir las bendiciones. Por eso es que te lo está diciendo Santiago, mi hermano. Santiago te está diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Dice que Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Dios dio y no lo hará. Dios habló y no lo hará. He aquí he dado orden de bendecir. Irrevocable la bendición de Dios. Pero entonces, ¿dónde está la bendición de Dios? Dios me tiene un desierto, Dios me tiene una transición, Dios me tiene una prueba, Dios me tiene en proceso. Yo estoy ahorita con una cosa que Dios... y comienza la persona a hablar un montón de cosas que, hermano, verdaderamente... En mi nivel profético, en mi conocimiento, habría que ver una evaluación en su vida espiritual, evaluación en su mente, a ver si verdaderamente es como la persona lo está diciendo, o hay gato encerrado en su vida, o hay gato encerrado en la persona en lo que esté viviendo.
en lo que esté haciendo. Y es por eso que nosotros ya es el tiempo profético, es el tiempo del Cayo, el tiempo pronunciado, el donde se une el tiempo y la oportunidad para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que tu ministerio crezca, surja. Este es el tiempo y la ocasión, donde Dios está llamando hombres y mujeres que puedan resistir, que puedan estar firmes, que puedan estar vestidos de toda la armadura. Aquí lo dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego el 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en contra de las hechanzas del enemigo, del diablo, Satanás, serpiente antigua, de las pruebas. Pero si no hay un revestimiento, no hay un sometimiento. Santiago también nos habla del sometimiento. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resiste al diablo, huirá de vosotros. Ahí es donde queremos hablar de este tipo de tentación, esta tentación que se llama la concupiscencia, que son los apetitos de los deseos de la carne, las pasiones, los placeres, la lujuria, la lascivia, los deseos. Por eso es que tenemos que limpiarnos de toda levadura del mundo. Por eso hay que estar viendo qué es lo que tanto uno está mirando, qué es lo que tanto uno está viendo, qué es lo que tanto uno está siguiendo, y que nos esté extraviando de la sinceridad y fidelidad de Cristo Jesús, como lo dijo el apóstol Pablo. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a Cristo? De la sinceridad y felicidad, de la fidelidad de Cristo Jesús, hermano. Entonces tenemos que haber una limpieza, una purificación del alma, una purificación del espíritu, de que nosotros podamos agradar al espíritu y no a la carne. Entonces luego viene Santiago y decimos, no, ¿qué es Dios? No, Dios no. Dios no. I'm sorry for you. Sino que la persona está siendo seducida y atraída. Y cuando la persona es seducida y atraída, caen esos lazos del diablo, en esos lazos de Satanás. Ya te desglosé brevemente y rápidamente sobre la primera tentación. Y esta tentación, ¿quién la produce? Y esta tentación, ¿quién la trae? Y esta tentación, ¿para qué es el fin? Para hacer caernos de la gracia de Dios, para hacernos caer del favor, de la misericordia y la justicia de Dios, para hacernos caer del trono de Dios, para hacernos caer para vergüenza, desacrédito, para burla, para robar autoridad, poder. Satanás, serpiente antigua, que el Señor lo reprenda. Una de las serpientes antiguas dice que es uno de los animales más astutos del campo. Génesis capítulo 3 la viene la caída y hasta ahora sigue cayendo. Y Dios quiere detener toda caída. Dios quiere detener toda ola de mortandad, de miseria, de pobreza, de ruina, de escasez. Que quiere detener toda esa maldición, toda esa obra del enemigo, que el enemigo está provocando y está trayendo. Que el Señor los reprenda, que Jesucristo los reprenda. Por eso te digo, amados hermanos en Cristo Jesús, sométase a Dios. Sometimiento en el ámbito espiritual, del ayuno, de la oración, de la vigilia, de la palabra. En vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas resistir todas las hechanzas del diablo. Si no hay un vestimiento, si no hay una armadura de la espada, el espíritu, el calzado, el presto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo, entonces está desnudo. Y si está desnudo, el enemigo lo ataca, lo acecha. Y entonces una presa fácil para que el enemigo lo perturbe. Es por eso que en estos tiempos es cuando más tenemos que tener más y más búsqueda con nuestro Señor amado Jesucristo. ¿Qué dice Tito? Capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Capítulo 3, Tito, capítulo 3:3.
Porque nosotros también éramos en otro tiempo, verbo pasado, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, inmorales, y deleites en diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles, y aborreciéndose unos a otros. En concupiscencia la mente crea muchas cosas. Miren, la mente crea un montón de cosas, buenas o malas. En este caso, la concupiscencia, siendo seducido y atraído, da a la luz que la muerte, y el pecado, y el pecado siendo consumado, a luz que muerte. ¿Usted se imagina el poco de vivos muertos? Muertos vivos, vivos muertos. Por causa del pecado, de la concupiscencia, de los deseos, de la lujuria, de la lascivia. Y que el Espíritu Santo los está llamando. Y que el Espíritu Santo les está hablando. Es por eso que vamos brevemente a la vida de Job. Vamos a la segunda parte de Job. Y nos vamos a dar cuenta en Job de que esta tentación era una tentación permisiva. Tentaciones permisivas por la voluntad de Dios, que Dios lo permitió. Porque nada puede hacer Satanás si Dios no lo permite. Si Dios no le da permiso, a Satanás no puede zarandear la vida de Job, tentarlo, probarlo. Si usted va a Job capítulo 1, del verso 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rondear la tierra. Satanás no está en el infierno, ¿oíste? Satanás está en la tierra, y de rondear la tierra y de lo que hay en ellos, aquí lo está diciendo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón, siervo perfecto, siervo recto, siervo temeroso de Dios y apartado del mal? Usted ya esto no es Santiago, ya aquí no estamos en Santiago 1:12, que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá corona de vida. Porque si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él anda tentando a nadie, sino que cada quien es seducido, atraído de su propia ¿qué? Mente, concupiscencia. Y la concupiscencia siendo atraído, ¿verdad? Y siendo consumada, queda a luz el pecado, y el pecado que trae muerte. Entonces estamos hablando de la tentación carnales, tentaciones de deseo, tentaciones de apetito, tentaciones de pasiones, de placeres. Entonces no vamos a meter que Dios me tiene un desierto, que Dios me tiene un proceso, que Dios me tiene, no sé, en tantas cosas, sino que hay que examinarse que lo que están cielos cerrados, no hay finanzas, no hay bendición, no hay esto, o sea, hay una mortandad espiritual por causa del pecado, y que hacemos atributarle y creerla que es Dios. Dios me tiene así. I'm sorry for you. Lo siento por ti. No es Dios. Dios no tiene a nadie tentando. Porque Santiago me dice que Dios no puede ser tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. Ni está tentando, ni está probando, ni está acechando, ni tiene en desierto, ni lo tiene tampoco en proceso. Lo que pasa es que el descuido espiritual, mi descuido espiritual me lleva a la mortandad. La muerte se refleja en la miseria, pobreza, ruina, escasez. No hay esto, no hay lo otro, no hay enfermedades, se daña la cosa. ¿Por qué? Porque hay un portalón abierto que yo abrí y lo traje a mi casa, y eso está contaminando. Por la concupiscencia, por el pecado, por el adulterio, por la fornicación, por la lascivia, por la codicia, por el deseo, por la mentira, por el engaño. ¿Por qué? Porque Santiago dice 4:7, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Dónde está el sometimiento? Si por ahí dice que el niño que llore lo pellizca, imagínate, el niño llore que pellizca, y conocemos al pasajero por la maleta, los refranes.
Entonces medio Satanás se acerca y le hace, bueno hermano, usted sabe que dice que la Biblia dice que la carne es débil y perdóneme, pero no resistí la tentación, no resistí la prueba y pasó la situación. Pero el asunto no es que caí, el asunto es las consecuencias que van a venir. Una serie de eventos, de vivencias, de consecuencias por causa de la inmoral, por causa del deseo, por causa del pecado. Pues, entonces viene plaga, se desata. Yo no quiero que venga plaga, Dios menos. Y por eso es que estamos predicando este evangelio puro, limpio, un evangelio de rema, de despertar, de abrir, de terminar, de acabar. Para que las bienaventuranzas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. ¿Qué dice? Y recibirá. Dios quiere que tú recibas. Que tú reciba, en la nevera reciba, en la cocina reciba, en la mesa reciba, el banco reciba, la finanza reciba, la prosperidad reciba, la salud reciba, la sanidad reciba, la restitución. O sea, el montón de cosas que Dios quiere que su pueblo reciba. Corona de vida a los cuales Dios le ha prometido a los que le aman. Porque si tú resistes, hermano, vas a recibir un montón de cosas, de beneficios, de bendiciones que ni muchos van a recibir y no han recibido. Pero tú la vas a recibir. Tú vas a recibir la gracia, el favor, la misericordia, la benevolencia. Estás pidiendo justicia. Justicia viene de camino. Los cielos se abren. Las lluvias se desatan. Las tierra dan los frutos, las manos están bendecidas, porque eso es lo que Dios quiere. Bendecir a su pueblo, prosperar a su pueblo, que el pueblo avance. Vamos a entrar en Job. Ahora entramos en Job, capítulo 1, verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Job y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás está rondeando la tierra y andando en ella. Hello, no en el infierno. Y luego viene acá, donde le dice, y respondiendo el 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre, otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué le dice el 9? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mire, el 10. ¿No le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendiciones? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahora, pero ¿por qué esto? Mira, Satanás es envidioso yo. La envidia mata. Lo más envidioso es Satanás. Y Satanás le estaba desglosando a Dios todo lo que Dios le había dado a Job. Pero ¿por qué Dios se lo dio? Porque dice que es hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. La gente perfecta, la gente recta, la gente temerosa y la gente apartada del mal. Mire lo que mismo Satanás desglosó. ¿Acaso de en balde sirve Job a Dios, que le ha acercado todo lo que tiene? Y que le has multiplicado sus bienes y que has bendecido el fruto de su trabajo en sus manos. Ahí lo está diciendo. Alrededor de su casa y todo su bien. Mira ahora. Y has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora su mano y todo lo que tiene. Y verás si no blasfema en contra de ti en tu misma presencia. O sea que el que estaba provocando, esto es otra cosa. El que estaba provocando miseria, pobreza, ruina, escasez, muerte, tentaciones, pruebas, toda esta cosa era Satanás. Pero no la podía hacer si Dios no le daba el permiso. Voluntad permisiva. Esta es otra cosa. Cuando Dios permite que el hombre de Dios sea tentado, la mujer de Dios sea probada, pero que Dios lo permite, se llama voluntad permisiva por causa de Cristo. Ese es otro tipo de tentación. Otro tipo de prueba, voluntad permisiva, que Dios lo permite por causa de Dios, por causa de Cristo, que Satanás venga a tentarlo, a probarlo. Y le dijo Dios, ve, haz como quiera, pero está en tu mano, pero guarda su vida. Usted conoce la historia de Job. Y ahí donde queremos introducir que hay cosas que Dios permite.
Pero hay cosas que yo como hombre permito. Que Satanás me zarandee con Jezabel. Que Satanás me zarandee en el adulterio, en el pecado. Yo, Jimmy, no que Dios, ni por voluntad de Dios, por causa, sino que yo le abro la puerta y entra. Luego me callo, me cierro y digo, no, estoy en una transición, en un proceso, en un desierto, en una prueba. Pero el Señor me va a vender. No. Porque lo que es de Dios se conoce que es de Dios. Y lo que es del hombre se conoce que fue el hombre. Y no podemos nosotros decir que fue Dios. Vamos a avanzar brevemente a Mateo 26. Si nos vamos a Mateo, yo estoy trayendo luz, revelación. Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, en ceguera, en oscuridad, en muerte, miseria, sino que tendrá la luz. Luz de las naciones seremos entonces, luz de revelaciones, luz de entendimiento, luz de conocimiento. Estos tiempos de conocimiento, papá. Estos tiempos de salir del anonimato. Dios quiere sacarnos del anonimato. Dios es el que está más interesado en que seas próspera. Prospérame, bendíceme, dame un carro, dame una casa. Si el mismo Dios que tú estás adorando es el mismo Dios que está loco por bendecirte. Pero hay un requisito: recto, perfecto, temeroso, apartado del mal. El mismo Dios describe a Job. ¿En qué Dios describe a Job? No has considerado mi siervo Job, que no hay otro hombre como él, recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Pero luego describe Job, después describe Satanás, de todos los bienes que tiene Job. Había una disputa entre Satanás y Dios por Job. Dios le decía, pero él es perfecto. Pero Dios le decía, pero es recto. Pero Dios le decía, pero él es apartado del mal. Pero Dios le decía, pero no hay hombre. Y él le decía, sí, porque tú le has cercado todo. Sí, porque tú le has multiplicado sus bienes. Sí, porque pero tócalo. Entonces el mismo Satanás provocando a Dios para que zarandeara al hombre. Pero eso se llama voluntad permisiva. Pero al final resultado, usted sabe que Job se le atribuyó 7 más de lo que él tenía. De lo que él percibía o tenía. Alábale que él vive. Dios te va a dar 7 veces más. Si tú resistes a Satanás, escucha esta palabra profética que quiero declararte. Si tú resistes firme en la fe, confiado en Dios, sometiéndote a Dios, vistiéndote de toda armadura de Dios, 7 veces más Dios te va a dar de lo que tú estás orando, de lo que tú estás anhelando. Mira, los graneros se van a llenar, la alacena, la mesa, la cocina, el banco, la cuenta, la salud, la restitución, la sanidad, el hogar. 7 veces más Dios aumentará todos tus bienes sobre tu casa, sobre tu ministerio, sobre tu trabajo. Vas a ver lo que es no abundancia, abundancia no. La sobreabundancia de Dios sobre tu vida por ser el hombre, la mujer, el matrimonio, la comunidad, sector temeroso, perfecto, recto, apartado del mal. Vence el mal con el bien y amontonarás ascuas de fuego. Este es el tiempo de vencer toda obra del diablo. Este es el tiempo de demostrar la fidelidad que tenemos con Dios y de reprender toda fuerza demoníaca. En estos últimos tiempos, en tiempos proféticos, ya no se están moviendo demonios menores, pequeños, de rango. ¿Qué demoniología en estos tiempos, profeta Jimmy Rincón, se mueve? La demoniología es más fuerte. El conseguir que dice que para los últimos tiempos está reservado este hombre, este principado llamado Belial. Jezabel, falso profeta, el antiguo, la serpiente antigua, o sea que los jerárquicos, las autoridades, las potestades más fuertes del reino son las que están influenciando en estos tiempos. Usted se imagina si la persona no tiene esa capacidad, ¿cómo entonces? Si la persona no tiene un sometimiento, si no tiene un revestimiento, si no tiene una identidad de reino, de conocimiento de palabra, y viene Belial, y viene Jezabel, y viene el falso profeta, y viene la antigua serpiente, y viene toda esa comitiva, no los pequeños, los altos rangos. Por ahí dice, si algo quiere que salga bien, hazlo tú mismo. Y vienen ellos mismos, con aquellas autoridades y potestades, de atacar el pueblo. Hello, sométete, sometimiento a Dios. Resistencia a Dios y Él huirá
de vosotros. ¿Qué dice acá? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sométete. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, pero le he rogado al Padre que tu fe no te falte. Porque lo dice Amos 3:7, porque nada acontecerá antes que Dios revela. Dios tiene que revelarte la prueba de Satanás. Dios tiene que revelarte la acechanza, la tentación. Dios tiene que revelarte el porvenir, el futuro, para que tú te despiertes en pie de guerra en contra de toda fuerza demoníaca. Nosotros estamos cerrando acá en Pedro. Vamos, cerrando el tema de la tentación de la carne y de la tentación por causa de Cristo. Eso son cosas diferentes, ¿yo? No mezcle la sal, el aceite y el agua y el aceite. No esté mezclando diciendo que es Dios y no reconocer. La Biblia dice, bienaventurado el varón que confiesa su pecado y se aparta, porque alcanzará la misericordia de Dios. Bienaventurado el varón que no encubre sus pecados, sino que los confiesa y se aparta, porque alcanza. Y no decir que Dios que me tiene en tantas cosas que no es de Dios. Luego venimos a Primera de Pedro 4, verso 12. Primera de Pedro 4, 12. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en las revelaciones de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Por qué vienen los padecimientos por causa de Cristo? Porque hay una voluntad permisiva y Dios permite para que vengan padecimientos por causa de Cristo, tentaciones, pruebas, aflicciones, etc. ¿Sabe para qué? Porque dice, para que os gocéis. Aquí te lo dice. Si no gozaos cuando os halléis participantes, sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, o sea que Dios te va a llevar a un nivel más fuerte de revelación, ciencia, sabiduría, conocimiento, milagros, prodigios y maravillas. Aquí te lo dice. ¿Ah? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cristo es glorificado en nosotros. Por causa de ellos será blasfemado, pero por causa de nosotros es glorificado, porque el precioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Alábale, que lee la Biblia, lee la palabra, busca identidad de reino, identidad de capítulo, versículo de libro, para que se te revele la para que no andáis como las olas inconstantes que suben, como dice Santiago, suben y bajan. Es lo que te dice acá. Luego, si leemos el mismo Primera de Pedro, verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece por causa de Cristo, Job padeció por causa de Cristo. Aquí lo dice. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí te lo está diciendo. Luego el mismo Primera de Pedro 4:19, de modo de los que padecen según la voluntad, ¿de quién? De Dios. Encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. O sea que hay una voluntad, la voluntad de Job. La voluntad de Job, que Dios en Job y Satanás, la voluntad de Cristo con Satanás y Pedro. ¿Sabe qué simboliza a Pedro? Pedro simboliza a la iglesia. Pedro, le he rogado al Padre que tu fe no te falte, porque Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Un prototipo, Pedro, iglesia, la iglesia zarandeada. ¿Por qué? Por Satanás. Eso es la revelación que quiero soltarte. Luego, si usted sigue en Primera de Pedro, después 5, verso 7, aquí dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistí, dice, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo cual resistí firme. ¿A quién vamos a resistir firmes por la fe? Al diablo. Al diablo. Luego el 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, después que hayáis padecido un poco por voluntad permisiva de Dios, que lo permite, que padezáis un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Señor le bendiga. Cierro el tema y el mensaje. Aquí te lo dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, padecimiento por causa de Cristo, padecimiento por la voluntad de Cristo. Los padecimientos por tentaciones, por pruebas, aflicciones, por Satanás, que es el que las crea, no Dios. Dios no la crea en tu casa, ni en tu hogar, ni en tu matrimonio. Satanás está zarandeando el hogar. Satanás está zarandeando el matrimonio, los hijos, la casa. Satanás está zarandeando la familia, la finanza, la salud. Satanás, el trabajo. Satanás es el que está. Pero si tú se sometes a Dios y resistes al diablo, y después que haya padecido un poco de tiempo, luego el Señor viene y dice, te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. Entonces, cerramos. 2 tentaciones, 2 pruebas. Tentación y prueba por causa de la carne. Tentación y prueba por causa de Cristo. Entonces Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí está la palabra profética. Que el Señor les bendiga. Pastor profeta Jimmy Rincón, bendiciendo a toda la celebridad cristiana, el elenco, la gama, el elenco, la celebridad del reino de Dios. Bendecimos familias, bendecimos hogares, bendecimos matrimonios, bendecimos las parejas, bendecimos comunidades, bendecimos los sectores, bendecimos la creación, bendecimos porque fuiste llamado de bendición para bendecir, y porque la palabra dice, porque no podemos maldecir lo que Dios ha bendecido, porque irrevocable es la bendición. Tiempos de bendición, tiempos proféticos donde el Señor te está llamando, donde el Señor te está hablando a través de esta palabra profética, este mensaje, que el Señor quiere traer las bienaventuranzas, que el Señor quiere que reciba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. Tú vas a recibir 7 veces más las bendiciones de Dios sobre tu casa, las bendiciones de Dios sobre tu hogar, las bendiciones de Dios sobre tu vida. El Señor ahora estripa todo cáncer, el cáncer, el lupus, la leucemia, la diabetes, todas las enfermedades crónicas que el Satanás haya puesto en la vida de las personas, ahora por el fuego de Dios son consumadas. Finalizamos este tema, finalizamos este mensaje. Si lo quieres escuchar, va a quedar en reproducción. Así que bendecimos tu vida, bendecimos tu hogar, bendecimos tu familia, tu ministerio. Vamos, ponte en pie de guerra, revístete de la armadura, sométete a Dios para que el Espíritu de Dios comience a fluir de una manera especial. Alábale que Él vive. Por acá, pastor profeta Jimmy Rincón, hablando de 2 tentaciones. Tentaciones de la carne, los deseos, las pasiones, y tentaciones por causa del Evangelio de Cristo. Cristo Jesús. No digamos que Dios no tiene en desierto. Dios no tiene a nadie en desierto. Dios me tiene en proceso. Dios me tiene en transición. Dios me tiene, como dice el Salmo 41, verso 1. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó y me escuchó y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo. Desesperación. ¿Quién tiene a Dios en desesperado? ¿Acaso que Dios tiene espíritus de tormento para estar atormentando y desesperando a la gente? No se agarre mucho de ese Salmo 40, verso 1, porque ese Salmo, verso 40 es del salmista David. Hay que ver qué era lo que tenía el salmista David en tormento.
Hay que ver qué es lo que estaba viviendo para entonces yo agarrarme del Salmo 40. Vamos a buscarlo acá y decir entonces, yo no voy a hablar lo que David habló. David sabrá por qué lo habló. David sabrá por qué lo estaba diciendo. Yo ignoro en el momento, en el tiempo de lo que David estaba viviendo y pasando. Para luego conseguirme con el tema identidad y reflejarme, identificarme y decirlo. Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios no tiene a nadie desesperado, ni impaciente, ni loco, ni anda de lodo, ni anda poniendo a nadie en lodos cenagosos. Eso podría ser Satanás, las persecuciones que tenía David. Gente que perseguían y que querían matar a David. ¿Usted sabe cuánta gente quería matar a David? ¿Y cuánta gente perseguían a David? Y estaban detrás de David, querían verlo muerto, querían verlo caído. Y de repente David en el verso 40 dice, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me libró. Ah, ok. Lo libró de las tentaciones, lo libró de las persecuciones, lo libró de los angustiadores, de los aflijadores, de los burlones. Ah. Así que, mi amado hermanos en Cristo Jesús, bendecimos toda la celebridad cristiana, a los amigos, dele comparte el mensaje profético, dele reproducción, dele compartir para que otras y otros sean edificados y sean bendecidos a través de esta palabra. Declaramos palabra de vida y declaramos palabra de salud y de bendiciones. Y que el Señor se les revele a su vida. Se despide de ustedes este servidor, profeta Jimmy Rincón. Muchas bendiciones. Hasta otra oportunidad.